Ríos, al fin llegó el congresista, iba a decir, el doctor Javier Vallerriestra, abogado del señor Adolfo Horachea Caguas. Muchas gracias por llegar. Bueno, perdóname por llegar tarde. Tú sabes la admiración intelectual que te tengo, así que ha sido un error mío. Debí ser más preciso y me someto a tu sanción. Así es. Doctor Vallerriestra, técnicamente es correcta la excarcelación, es lo que han señalado varios magistrados, a pesar de las críticas desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué es técnicamente correcta la excarcelación? Explíquenos, explíquenle al público, porque la gente está un poco indignada. Yo sé que la gente está indignada porque durante los 10 años del régimen de Fujimori se inculcó la teoría y la doctrina de que Horachea era el embajador del terror y canciller de Sendero Luminoso. Frases de Fujimori. Y periodísticas también, por bueno, esto se la reprodujo la prensa dicta de la época. Entonces, a una persona que vive en Londres hace 20 años y que es un diletante de los derechos humanos y de la libertad, condenaba el 5 de abril, condenaba el golpe y al mismo tiempo hacía elogios de la insurrección, es verdad. Pero a la hora de ver el expediente, yo también entré en el tema con prejuicios. Yo soy pariente triple de Horachea porque mi abuelo es González Horachea y mi abuela es Horachea. Entonces, cuando me fueron a ver los parientes, yo rechacé inicialmente esto porque me parecía un tema escabroso. Pero cuando me zambullí en la lectura del expediente, llegué a la conclusión a la que han llegado los mismos magistrados, que no existe ningún elemento ni que existe ningún indicio de la responsabilidad de Adolfo Horachea en los hechos que se le imputan. Porque el atestado policial es lo más hueco que existe en la tierra. De 107 hechos, ninguno se refiere a Horachea. De las 7 conclusiones, ninguna alude a Adolfo Horachea. Cuando la fiscal Campos denuncia el 2 de diciembre, no explica por qué denuncia a Horachea, explica por qué denuncia a otras personas a las que se le han encontrado retratos de Abimael Guzmán, ejemplares del diario, cosas así, y cuando el juez Neira abre instrucción, lo hace señalando de que la ley lo obliga a abrir instrucción, violando así preceptos que están contenidos en la Constitución. ¿Puede ser discutible que el señor Horachea no pertenezca a la cúpula, es decir, a la dirigencia central de Sendero Luminoso, que ese es el delito que se le imputa en el expediente 247, que es el único que puede ser examinado de acuerdo a la extradición? Así es. Muy bien. Pero supongamos que sí se amplíe la extradición, cosa que no está probada y que es poco probable, que no hay jurisprudencia sobre ampliaciones de extradición desde España, pero supongamos que se amplíe a apología, que es el otro expediente, y a asociación ilícita para delinquir, con colaboración, digamos, económica a un grupo alzado en armas, como a Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista. Los comentarios, que entiendo ya usted ha podido revisar, de este señor Horachea, pues dejan claramente sentada su posición simpatizante, activamente simpatizante, y además hay fotografías y videos del señor realizando colectas públicas a favor de Sendero Luminoso a través de Grupo Sol Perú. Creó una institución, además, para recolectar plata. En primer lugar, es difícil que España amplíe la extradición. Está tramitada, el Perú la ha solicitado por la vía diplomática, ha llegado al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros español ha ordenado que pase esto al Poder Judicial, un fiscal ha admitido a trámite el proceso, no se ha pronunciado sobre el fondo, el juez del Olmo, que es el juez titular del caso, lo ha enviado a la sala penal. Pero se han cometido ahí varias infracciones, porque España ha dicho, escúchese a Horachea, y Horachea no ha sido citado en buena y debida forma. No se le ha citado con sus letrados y él ha rehuido la comparecencia, razón por la cual yo he dicho, a mí se me ha citado en un domicilio que no es el mío, yo no soy el abogado en ese expediente, pero me declaro opuesto a la extradición. Y le he enviado al juez del Olmo una serie de documentos. ¿Por qué se declara opuesto a la extradición? Por una razón muy clara, porque hay... si su defendido es inocente... No. Pues es que tengo derecho a oponerme o no. Sí, pero las razones por las que me opongo, y quieres escucharla primero, porque el delito de apología de terrorismo que se le imputa a Horachea ha sido considerado inconstitucional por el tribunal presidido por el doctor Javier Albolandini en su sentencia del 3 de enero de este año. En consecuencia, si el delito de apología del delito no existe, entonces ¿cómo puede ser entregado por un delito que no existe, por una conducta atípica? No ha dicho el tribunal que no existe. No, ha dicho que el artículo tal como está redactado por su sobrecriminalización es inconstitucional. Así es. Y el Perú y el gobierno peruano, en virtud de facultades legislativas, dictadas en virtud de facultades dadas por el Parlamento, ha señalado que ese artículo ha sido declarado inconstitucional y ha dado un nuevo texto y una nueva versión
que ya lógicamente no se puede aplicar con efecto retroactivo porque ese artículo no existía al momento de los hechos. Pero al momento de los hechos sí existía un artículo de apología en el Código Penal. Pero si es inconstitucional porque lo declara, lo fulmina y lo pone fuera del derecho del Tribunal Constitucional, ese artículo no puede ser invocable ni ante España ni ante los tribunales del Perú. Eso podrá ser una cosa que nos llame la atención, pero un tribunal constitucional insospechable de tendencias prosenderistas o totalitarias ha dictado esa sentencia por la unanimidad de sus votos. El punto 88 de la sentencia del Tribunal Constitucional que tengo acá señala que es de aplicación el artículo 316 del Código Penal, tomando los criterios en consideración, los criterios de merecimiento en la pena en función de la gravedad del hecho. Pero ¿por qué? Se tiene que aplicar el 316. Pero dice que el artículo 7 del decreto legislativo, de los decretos leyes es inconstitucional. De acuerdo. Y ese es el artículo en cuya virtud, pero dice se procesó. El 316 del Código Penal queda obviamente subsistente. De acuerdo, pero ese artículo 316 en su versión anterior a los decretos leyes de Fujimori no tenía ese contenido ni describía esa conducta. Aquí el decreto de Fujimori decía: todo el que haga la apología de un hecho delictuoso perpetrado por otro será condenado a una pena, a cadena perpetua y en el decreto legislativo, ese es el artículo en cuya virtud él fue procesado, el artículo en cuya virtud fue denunciado, el artículo que existía al momento de los hechos, no el 316 en su parte sana. Y que ha sido ya perfeccionada por el actual gobierno. Por lo tanto, el hombre no es apologista del terrorismo. No es apologista del terrorismo, según usted. Bueno, es que lo que ha dicho... ¿Y las colectas, digamos, realizadas para enviar fondos a Sendero Luminoso? Hay que ver si estas colectas se realizaron efectivamente y se mandó fondos a Sendero, eso es lo que hay que investigar, eso simplemente... Por lo tanto, ahí sí hay una materia punible. Pero es un hecho que primero hay que demostrar que se realizó la colecta y en segundo lugar que llegó al Perú y en tercer lugar que... o que fue repartida entre también miembros de Sendero Luminoso en el exterior. Bueno, lo cual no sería, primero el Perú no sería competente para juzgar un hecho acontecido en Londres. El Perú tiene competencia sobre aquellas cosas que suceden en el territorio de la República y no tiene ninguna jurisdicción sobre el territorio de su majestad británica. ¿Pero usted cree que el señor Olachea prefiere ser juzgado por terrorismo en Inglaterra que en el Perú? Es que en Inglaterra el delito de apología no existe. No, me refiero al colectar fondos para organizaciones terroristas. Pero entonces, ¿por qué no lo juzgó Inglaterra? Porque estos hechos han sido denunciados continuamente por el Perú y han acosado a Olachea allí, incluso un conato de extradición. ¿Por qué Inglaterra no accedió? Es que lo que pasa es que estamos en un mundo de leyendas en que se inventó que era el canciller de Sendero, el canciller... Señor Vallerriestra, los comentarios del señor Olachea son clarísimos. O sea, usted puede tener técnicamente la razón, pero sus comentarios de condena a Marilena Moyano, de condena de personas que vivían en Tarata... Eso ya lo conocemos. Y son frases, Rosa María, censurables, reprobables, condenables, eso le ha hecho mucho daño al Perú. Subestimables. No, se ha hecho daño a él, porque esas frases no han tenido trascendencia externa. Entonces esas frases pueden ser materia de una sanción ante un tribunal ético que diga que esta persona actuó desaforadamente, pero no pueden ser llevadas a un tribunal penal. Estamos aquí actuando en virtud de la justicia democrática. Aquí hay el encuentro de dos concepciones del derecho, la del derecho penal totalitario propio del régimen anterior, a la que siguen siendo adictos pre-fujimoristas y post-fujimoristas del Poder Judicial, y la teoría penal democrática, según la cual solo se juzga en virtud del nulo un crimen, nula pena sin leyes, no hay delito ni pena sin ley, y se juzga conforme... Hay legislación legislación contra el terrorismo, hay. Así es. Sí, hay ley. Pero muy bien, pero la legislación antiterrorista en cuya virtud se le juzgó a Olachea era la legislación que ha sido fulminada por el Tribunal Constitucional sustantivamente. No toda, pero la parte que afecta a Olachea sí ha sido fulminada. Porque si no, ¿por qué es que se han anulado los procesos? A él lo condenó por traición a la patria un tribunal militar encapuchado y ese proceso ha sido anulado, fue un proceso irregular. O sea, que, en segundo lugar, se le abrió instrucción por artículos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de la ley 25475. Que ha sido declarado inconstitucional. Ha sido declarados inconstitucionales. Pero no significa que la gente ha salido libre, porque esas normas han sido inconstitucionales. No, han sido sometidos a un nuevo proceso, pero por lo tanto él ha sido víctima durante años de un proceso irregular. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer es... y tampoco que haya salido en libertad hoy día significa que haya sido absuelto. Él sigue siendo procesado, está arraigado en el Perú, tiene que pagar una caución, tiene que comparecer ante el juez y ya se verá
si se le sobresee la causa o si va a un juicio oral donde se definirá su inocencia o su culpabilidad. Congresista Javier Villarriza. No soy congresista. Perdón, me remito al pasado. Así es. Una pregunta final. Ha publicado usted este artículo interesante sobre la ley de partidos políticos. Ha señalado que es una ley totalitaria porque puede efectivamente declararse la ilegalidad de un partido político por su conducta antidemocrática. Pero yo estaba leyendo el artículo completo y en realidad usted glosaba solamente el encabezado del artículo, el que establece que efectivamente puede declararse como ilegal un partido político. Pero los supuestos son bien claros, ¿ah? Y yo creo que ahí sí está mucho más cerrada la posibilidad de que esto suceda. A mí me parece sumamente peligroso el artículo, porque... Aún cuando los supuestos sean cerrados. Los supuestos deben estar en un código penal, no pueden estar en una ley de partidos políticos. En segundo lugar, la posición se le encarga a la Fiscalía de la Nación. Yo no me refiero a la señora Nelly Calderón, que merece mis consideraciones más altas, sino a esa pirámide totalitaria que es el Ministerio Público, en el cual no existe la posibilidad de defensa de los derechos humanos y de las libertades. Entonces ellos son los calificados, los legitimados para decidir si hay violación de las libertades y la democracia. Lo pide. Y dice que debe resolverlo la Corte Suprema pluriinstancialmente, es decir, en dos instancias. Pero ahí no lo dice. Dice que la Corte Suprema, ¿cuáles son esas dos salas? Sobre lo que decida la Corte Suprema no hay ninguna entidad superior. Y por otro lado le da la atribución también al defensor del pueblo, que no tiene legitimidad para actuar en ese terreno, porque el defensor del pueblo es simplemente una magistratura de persuasión. Pero los supuestos son graves, ¿no? O sea, promover la violencia como método de consecución de objetivos políticos, promover el terrorismo y promover el narcotráfico. Eso es más o menos claro, bueno, ¿no? Sí, pero debería... La forma en que está dicho es un tipo penal injertado en una ley que no es de su materia y que se presta también a cuestiones antojadizas, porque muchas personas pueden sostener, como Merleau-Ponty, por ejemplo, que la violencia, reprobar la violencia es consagrar la violencia ya establecida. Bueno, y que puede haber una... Y la Constitución que está sobre esta ley admite un tipo de violencia. ¿Cuál es la violencia constitucionalista? El derecho de insurgencia contra la opresión y contra la usurpación de poder. Así que ahí yo puedo elogiar esa violencia y no por eso voy a ir a la cárcel. Muy bien. Ni por eso. Ahora, además, otro detalle. Las sociedades no delinquen. Los partidos políticos no delinquen sus miembros, sus líderes. Ellos son, si hacen estos hechos, los que deben ir a la cárcel, no la organización. Este fue el pecado mortal que tuvo la persecución del aprismo desde 1992, en que por ser supuestamente un partido de organización internacional, sus líderes fueron perseguidos. Y con ese momento, doctor, el Partido Comunista Sendero Luminoso no es una organización que va a ser proscrita. No, es que primero no está inscrito en ningún registro. Ni lo va a estar. Ni lo va a estar nunca. En cambio, aquí estamos hablando de partidos que estando inscritos en el registro electoral, resulta que la fiscal de la Nación le dice a los jueces de Civina que proscriban al partido, que cierren sus locales y que desafueren a sus parlamentarios. Y eso no es democrático. Aquí hemos estado perdiendo el tiempo en el asunto de si se financia o no se financian los partidos, de si los movimientos regionales pueden ser partidos, pero no hemos ido a la clave de ese problema que tiene una puntería muy clara en estos momentos de agitación del Perú y de América Latina contra movimientos que pueden sostener esas tesis revolucionarias. Y yo puedo creer en la revolución. Yo y no por eso se me va a desaforar ni poner al margen de la ley ni poner en la cárcel. Muy bien, doctor Villarriza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero te repito mi perdón por haber llegado tarde. Tú sabes que yo tengo vocación por venir acá, admiro tu inteligencia. Y si llegué extemporáneamente fue por una fuerza mayor. Por una fuerza mayor. Muy bien, doctor Villarriza, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Amigos, no se vayan, en realidad continúen en sintonía porque está la doctora Marta Hildebrand con los amigos de Boca Ancha. Y ustedes han estado escuchando seguramente un ruido, ya en cualquier momento comienza el programa. Nos vemos.